Hola, hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a explicar sobre las identidades trigonométricas básicas. Vamos a iniciar con lo que sabemos. Y lo que sabemos es que un triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo de 90 grados, está forjado con dos catetos, que reciben el nombre de cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Por qué reciben ese nombre? Eso debido a este ángulo que estamos tomando acá. Este ángulo que estamos tomando está formado por el cateto que se va a llamar adyacente y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y el cateto que está de frente al ángulo se llama el cateto opuesto. Entonces, a partir de ahí, estos tres números pueden formarse en cocientes. Esos cocientes, que por ejemplo tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa, esa división se le llama seno del ángulo. La división entre el cateto adyacente y la hipotenusa se llama coseno del ángulo, y la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se le llama la tangente. A las divisiones inversas, que sería invertir esto, por ejemplo, este cateto opuesto y la hipotenusa invertida, se le llama la cosecante y es la inversa del seno. La inversa del coseno es invertir el cateto adyacente y la hipotenusa, quedaría hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la inversa del coseno del ángulo es la secante. La inversa de la tangente se llama cotangente y es invertir los catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, aquí tendríamos cateto adyacente sobre cateto opuesto. De esta manera tenemos las 6 divisiones que se denominan se denominan definiciones de las razones trigonométricas. A partir de esto podemos demostrar las siguientes identidades que se van a llamar identidades básicas. Como lo dije anteriormente, estas identidades se llaman básicas porque están relacionadas entre sí esas razones trigonométricas. Ya lo dijimos, son recíprocas. Es decir, el seno es recíproco con el cosecante, entonces se escribe 1 sobre cosecante. Y podríamos también escribir cosecante es 1 sobre seno. La recíproca del coseno es la secante, entonces se puede escribir como 1 sobre secante. Y también se puede escribir que la secante es 1 sobre coseno del ángulo. Y la tangente es 1 sobre cotangente. Su recíproca es la cotangente. Entonces también se puede decir que la cotangente del ángulo es 1 sobre tangente del ángulo. Estas 6 se llaman identidades o igualdades, porque la palabra identidades significa igualdades en trigonométricas básicas. ¿Listo? Entonces prácticamente estamos igualando las razones trigonométricas. Y hay otras dos que son relacionadas con la tangente. Y es que la tangente es también igual a este cociente, al seno dividido el coseno. Es decir que la cotangente, como es la inversa de la tangente, podemos invertir esa división. Es decir, la cotangente del ángulo se puede invertir como coseno del ángulo dividido seno del ángulo. Y todas estas 8 identidades trigonométricas básicas pueden ser demostrables a partir de las definiciones que dijimos inicialmente. Entonces vamos a dar un ejemplo. Recordemos este triangulito, recordemos nuestras divisiones, nuestros cocientes, definiciones. Nos piden aquí demostrar que el seno en realidad es igual a esta división. Entonces, la idea es saber si esto en realidad es igual al seno. Entonces vamos a empezar con la definición. La definición nos dice que la cosecante que tenemos por acá es hipotenusa sobre cateto opuesto. Es decir, que puedo cambiar esto por esa división. Y tendríamos 1 sobre esta división. Aquí podemos aplicar la ley de la oreja multiplicando cateto opuesto por 1 y h por el denominador de este 1 que también es 1. Entonces, la ley de extremos o medios, o que también se conoce como la ley de la oreja, es multiplicar ese cateto opuesto por 1 y eso nos da cateto opuesto arriba y h por el 1 que está acá abajo nos da h. Es decir que nos queda cateto opuesto sobre hipotenusa y ya sabemos que ese cociente es igual al seno del ángulo. Es decir que podemos igualarlo. En consecuencia nos queda demostrada esta igualdad que se llama identidad, ¿no? Recuerde, identidad es una igualdad.
Ahora otro ejercicio. Ejercicio 2. Vamos a demostrar que la cotangente es igual a este cociente, al coseno del ángulo dividido el seno del ángulo. Entonces partimos de el cociente. La idea es llegar, utilizando estas definiciones, a que eso es igual al cotangente del ángulo. Y vamos a iniciar. De la misma forma, el coseno y el seno lo vamos a cambiar por estos cocientes. Entonces, el coseno sabemos que es adyacente sobre hipotenusa y el seno sabemos que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí tenemos el cociente de esos dos valores. Aplicamos la ley de la oreja, que sería multiplicar cateto adyacente por hipotenusa, como lo tenemos aquí, y esta hipotenusa por cateto opuesto, como lo tenemos acá. De acá podemos simplificar estos dos números, que h dividido h pues eso da 1, entonces se simplifica y nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese cociente sabemos por definición que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, es igual a la cotangente. Entonces aquí podemos igualar a la cotangente y nos queda demostrado que esto que tenemos acá es igual a la cotangente. Entonces la idea es que puedan, a partir de lo anterior, hacer las demostraciones del resto de nuestras identidades trigonométricas básicas, que ya como vieron, ya demostramos 2 y nos quedarían faltando estas otras 6 identidades.